Antes que nada quiero aclarar que en este video no voy a estar hablando sobre si se necesita saber dibujar o no para ser un arquitecto. Tengo un video hablando del tema, se los dejo por aquí. Respuesta corta, no es necesario, aunque para el tema del que voy a estar hablando en este video sí podría ser muy útil, aunque tampoco sería necesario. Este video básicamente es mi opinión, pero con base en un montón de conocimiento e información que he adquirido a lo largo de los años en conjunto con mi experiencia tanto como artista como arquitecta. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les presento el dibujo como herramienta de diseño arquitectónico. Una de las preguntas más repetidas a lo largo del tiempo que me han hecho es ¿dónde es mejor diseñar? ¿En AutoCAD, en SketchUp, en 3D Max, etcétera? Y mi respuesta siempre es no se diseña en la computadora, ni siquiera se diseña en lápiz y papel, ni siquiera se diseña en una maqueta. El diseño arquitectónico ocurre en la mente. Todo el proceso de diseño ocurre en la mente. Antes de que siquiera puedas empezar a plasmar algo, primero tienes que imaginarlo o crear al menos una abstracción del proyecto en la mente. Y la herramienta que mejor sirve a este propósito es el dibujo. En este video les voy a explicar por qué. En la arquitectura hay distintos tipos de dibujo. Lo voy a nombrar a rasgos generales. Tenemos el dibujo técnico, que son las plantas, los cortes, los alzados y todo muy estructurado. Tenemos el dibujo o modelado tridimensional, por ejemplo 3D Max o SketchUp. Además de esto, tenemos lo que sería más bien un dibujo o una representación arquitectónica, llámese renders, que se hacen utilizando el modelado tridimensional. Y además tenemos el boceto arquitectónico. Este boceto que es libre y que nos permite fluir, que no es determinante. Bien, eso por una parte. Así que primeramente vamos a tener dos partes en este video. Primero, el dibujo versus el modelado en 3D o su representación arquitectónica en AutoCAD o en una especie de dibujo técnico. Y todos estos tipos de dibujos son herramientas para el diseño arquitectónico. Nos ayudan a representar ese diseño que creamos en la mente. Y hay distintas etapas en las que podemos usar cada uno. ¿Qué pasa si en vez de empezar con lo más sencillo, que sería un lápiz y un papel, nos saltamos a algo que podría parecer más profesional, como un programa por computadora, ya sea para modelado tridimensional o para dibujo técnico, o sea para hacer planos, como AutoCAD? De esos dos, la peor opción para empezar sería el dibujo técnico, es decir, AutoCAD. Y verán, en un artículo leído recientemente, por cierto voy a ir dejando estas diversas fuentes tanto en la caja de información como en un comentario fijado. Bueno, en ese artículo que les mencionaba, hicieron un experimento con unos músicos de jazz. No sé si sepan, pero una de las formas que se usa para analizar el cerebro es sacar como una especie de imagen de él mientras se está haciendo algo y entonces se van iluminando ciertas áreas del cerebro que se supone que están involucradas en la acción que se está realizando. Y hace mucho tiempo se creía que el hemisferio izquierdo estaba encargado de una cosa y el derecho de otra cosa y eran como muy independientes. Pero esto no es así, en realidad tienen mucha interrelación unos con otros y diversas partes del cerebro se encargan de distintas cosas, o mejor dicho, cada parte del cerebro tiene como su tarea específica, pero gran parte del cerebro o distintas áreas se iluminan para realizar una tarea en concreta. Por ejemplo, en el caso de estos músicos de jazz los pusieron a hacer dos tareas. La primera era tocar una pieza ya creada que tenían su partitura y simplemente la estaban tocando. Se iluminaron ciertas áreas del cerebro, las que normalmente se relacionan con la creación de arte y felicidad y no sé qué otras tantas cosas. Y después pusieron a estos mismos músicos a hacer una improvisación de jazz totalmente libre. En esta segunda prueba, los científicos notaron algo, que a los músicos se les habían apagado las áreas que habían estado encendidas anteriormente con el otro ejercicio, se les apagaron las áreas que tenían que ver con la autocrítica,
y un poco de censura. Es decir, eran más libres y se determinó que de alguna forma eran como más creativos porque no tenían esas limitaciones autoimpuestas por estar tocando un trabajo ya hecho. Bueno, ahora yo traslado esa información con lo que entiendo y percibo que pasa en el mundo arquitectónico. Cuando estás haciendo un modelado 3D o un plano en 2D, estás limitado a las habilidades que tengas en ese programa, pero no solo eso, sino que también estás limitado a la habilidad que tienes para poder convertir tu pensamiento a algo concreto. Y es que verán, los seres humanos no tenemos por default algo que se conoce como pensamiento tridimensional o imagen tridimensional. Esa es una habilidad que se va adquiriendo con la práctica. Sí hay algunas personas que lo tienen de una forma un poco más intuitiva, pero es algo que se va desarrollando. Esta habilidad nos sirve particularmente a los arquitectos para poder ver un plano en 2D, totalmente en 2D, y ya imaginarnos los muros, las ventanas, todo lo que está indicado en el plano. Lo vemos y ya podemos percibir como si ya estuviera construido ese proyecto, al menos en nuestra mente. Entonces, que no pensamos en 2 dimensiones, porque en realidad no vivimos en un mundo de 2 dimensiones. Entonces, esa habilidad que ya tengas de poder convertir tu pensamiento tridimensional en un pensamiento bidimensional, o en un pensamiento sí tridimensional, pero limitado a las características de la computadora, es decir, no estás viendo físicamente los volúmenes, eso va a limitar entonces tu capacidad de representar, uno, lo que ya tengas en la cabeza y por tanto tu capacidad de crear un proyecto a partir de. Sabemos que con estos proyectos podemos hacer cualquier tipo de modelado, cosas muy orgánicas, pero muchas veces realmente no tenemos el conocimiento para llegar a ese modelado. Entonces ahí ya nos está cortando un poco de creatividad. Esto no necesariamente significa que querramos hacer ese tipo de volúmenes muy orgánicos o que sean diferentes a ángulos de 90 grados. Quizás sí quisiéramos tener esos ángulos de 90 grados, pero al tener ya esa restricción, y de hecho sería una restricción inconsciente, pero al tener esas limitaciones creo yo que nos pasaría lo mismo que les pasaba a los músicos de jazz tocando una pieza ya hecha. Tendríamos esas limitaciones que estarían limitando nuestra creatividad. Eso por un lado. Y precisamente por esa dificultad de trasladar el 2D al 3D y viceversa, la opción de diseñar directamente en planta, especialmente directamente en un programa como AutoCAD o algún otro programa de dibujo asistido por computadora, nos estaría limitando más. Entonces, de esas dos opciones, la peor es dibujar directo en AutoCAD. Lo menos peor, valga la expresión en este caso, sería hacerlo en un formato tridimensional, en un modelado tridimensional, llámese 3D Max, SketchUp, lo que sea, básicamente con el que tengas mejores habilidades. Eso sería un poco mejor que el 2D de AutoCAD. Pero el propio modelado 3D nos traería sus propios problemas o limitaciones. Para que uno pueda hacer un modelado tridimensional, primero necesita tener ya el objeto que modelar. Si bien tenemos o estaríamos diseñando realmente en la mente, como mencioné, y solo estamos buscando una forma de desarrollar ese pensamiento, tendríamos más o menos algo que modelar, pero el problema es que realmente en nuestra mente no está bien definido el proyecto. No podemos irle haciendo modificaciones y revisiones continuamente a lo que tenemos en la mente porque no es realmente como si pudiéramos guardar el archivo y regresar a él y comparar distintas modificaciones. No es tan sencillo hacerlo mentalmente. Por eso es tan bueno que podamos ayudarnos de estas herramientas. Pero el modelado tridimensional no es la mejor herramienta para esa etapa porque nuevamente te estarías limitando a las capacidades tanto tuyas como del programa y además tendrías como una especie de prejuicio del proyecto, estarías restringiéndolo a lo que puedes modelar inmediatamente. Es muchísimo más fácil hacerlo con un dibujo. La mente trabaja mucho más rápido de lo que trabaja la mano. Se nos van ocurriendo ideas o modificaciones antes de que todavía podamos plasmarlas en la mano. Entonces, es mucho más difícil traducir las ideas conforme se nos van ocurriendo directamente en un modelado tridimensional. ¿Por qué? Porque tenemos un número limitado de años trabajando
con ese tipo de programas, y en cambio tenemos siglos de antecedentes de nuestros antepasados que empezaron a dibujar con lo que tenían hasta con las manos en las cuevas. Lo tenemos impreso en nuestros genes, y además desde niños nos empiezan a dar lápices, nos empiezan a dar colores, plumones, lo que sea, para empezar a hacer aunque sea nuestro rayadero, por lo que tenemos mucha más experiencia con ese tipo de herramientas que con una herramienta computarizada, lo que nos permite traducir esas ideas de una forma más rápida y eficaz que si lo hiciéramos directamente en un modelado tridimensional. No estoy queriendo decir que esa no sea una herramienta de diseño, sino que estoy diciendo que no es la ideal para las primeras etapas del proceso de diseño arquitectónico. Eso por una parte. Por otra parte, estoy segura de que todos estamos de acuerdo que para lograr un proyecto arquitectónico necesitamos creatividad, porque estamos creando algo, y creatividad significa la acción de crear o transformar algo ya existente para convertirlo en algo nuevo. Entonces necesitamos creatividad. Según la doctora en neurociencias Fernanda Pérez Gay, la creatividad está de cierta forma ligado con los procesos inconscientes. Los procesos inconscientes ayudan a que mejore o que aumente la creatividad. Tenemos diferentes tipos de pensamientos. Les voy a dejar un video muy interesante por aquí que habla sobre el cerebro y la creatividad. En ese video, entre otras cosas, habla de que tenemos diferentes tipos de pensamientos. Dos de ellos es el pensamiento lógico o más consciente y el pensamiento inconsciente. Cuando centramos nuestra atención en una tarea que tenemos que completar, o sobre todo cuando tenemos que crear algo, muchas veces nos quedamos en blanco. Y cuando dejamos esa tarea y nos vamos a hacer otra cosa, muchas veces nos llegan muchas ideas para resolver esa tarea que dejamos pendiente o incluso que ya habíamos dado por terminada. Entonces, esto es un indicio de que esos pensamientos inconscientes, porque el cerebro sigue trabajando, esos pensamientos inconscientes aumentan la creatividad. Si tenemos más creatividad, probablemente vamos a resolver ese problema arquitectónico, a llegar a un diseño arquitectónico, ya sea de forma más rápida y o más eficaz. Para aumentar esos procesos inconscientes y por ende aumentar la creatividad, entonces yo llego a la conclusión que tenemos que crear u obtener más información de forma inconsciente. Por alguna razón, todos asociamos la creación de arte o el dibujar con creatividad. Las personas que dibujan se consideran personas creativas. Se piensa que si uno dibuja, se vuelve más creativo o en ese momento tienes posibilidades de ser más creativo. Y esto creo que tiene que ver con esa información inconsciente que se va generando y que pues va a redundar en creatividad. Vemos ejemplos de esta información inconsciente en la psicología en relación con el dibujo. Muchos psicólogos utilizan los dibujos de los niños como herramientas de diagnóstico para detectar traumas y de cierta forma irlos tratando. Eso por una parte. También es muy común que en entrevistas de trabajo se solicite hacer ciertos dibujos para ayudar a determinar el perfil psicológico del aspirante. Y esto se puede analizar por la información inconsciente que estamos dejando en el dibujo. Y aunque nosotros no podamos analizar si es que no estamos formados en el tema, no podemos analizar esa información y llegar a conclusiones, nuestro cerebro sí la percibe y él está llegando a sus propias conclusiones inconscientemente, o sea, está haciendo procesos inconscientes, que es lo que buscamos para tener mayor creatividad. Podemos también generar y percibir esa información inconsciente, es decir, generar esos procesos inconscientes en nuestro modelado tridimensional. ¿Por qué escogimos esos volúmenes? Incluso por qué escogimos ponerle los colores a esos volúmenes. La mayoría lo dejamos como predeterminado, como los vaya haciendo el programa, pero sí hay personas que seleccionan cada tipo de color. También, ¿por qué los estamos dejando de forma predeterminada? ¿Por qué los estamos poniendo de esa forma? ¿Por qué me gusta de esta altura y esta no? O sea, sí es información inconsciente, pero no es tanta como la que se generaría con un dibujo, porque el dibujo nos estaría generando información como los grosores de líneas, los colores que estamos usando, la presión que estamos usando para trazar el dibujo, un montón de cosas. Además, en el proceso de estar haciendo bocetos o aunque sea rayaderos, mientras estamos tratando de diseñar,
Se nos pueden ir ocurriendo ideas, podemos hacer anotaciones de forma mucho más rápida, podemos ponerle más, menos, encerrar una cosa, ponerle flechitas, hacer movimientos, generando más información inconsciente para nuestro cerebro para aumentar la creatividad. Y otro ejemplo que les puedo mostrar para reforzar mi punto es la escritura. Se pueden analizar autores, ya sea de cartas, de literatura, autores famosos. Se pueden analizar autores o personas por la forma en la que escriben. La cantidad de veces que utilizan una palabra, el tamaño de sus párrafos, el tipo de palabras que seleccionan, cómo conjugan las oraciones, el tiempo en el que están hablando, si se tratase de una historia, el tipo de narrador al que están recurriendo, los recursos literarios a los que están recurriendo, si usan metáforas, si no. O sea, hay un montón de información inconsciente que está proporcionando el autor que se puede analizar. O sea, ahí está esa información inconsciente. Pero habría más información si pudiéramos acceder a ese escrito realizado a mano por ese mismo autor. Existe la ciencia de la grafología que se dedica a estudiar los trazos hechos a mano de la persona, que si está hacia un lado significa una cosa, que si está hacia otro lado el humor de esa persona era de otro modo, que si no escribe en línea recta, si no se va hacia abajo, tiende a tener un ánimo caído. O sea, hay diferentes significados, los grafólogos se dedican a estudiar eso y entonces ellos podrían analizar ese escrito con aún mayor información, es decir, tendrían toda la información ya existente en el escrito, como lo que les mencioné, la forma en la que escriben, la selección de las palabras, todo ese tipo de cosas y además la forma en la que escribió esa persona. Si se puede analizar, eso significa que ahí está esa información inconsciente, es decir, el trazo, transformando, es decir, pasando de esa analogía que les acabo de poner, de ese escrito a el dibujo versus el modelado tridimensional, en el trazo, ya sea de palabras o ya sea de dibujos, hay mucha más información inconsciente que le podemos brindar a nuestro cerebro nuevamente. Procesos inconscientes aumentan la creatividad. Esto como primera parte. Ya determiné que el dibujo es la mejor herramienta para ayudar al proceso de diseño arquitectónico en las primeras etapas del proceso. Y de hecho podría seguir ayudándolo en distintas etapas del proceso, pero es especialmente esencial en la primera parte del proceso de diseño arquitectónico. Como segunda parte, el dibujo analógico versus el dibujo digital. Porque hasta ahora todo lo que he dicho puede aplicar para el dibujo digital. Es decir, si tomo una tablet y estoy haciendo mis bocetos, puedo tener toda esa información, porque incluso muchos de estos programas determinan la presión que estoy ejerciendo contra mi tablet o mi tableta de dibujo para hacer los trazos de cierto grosor. Puedo escoger colores, puedo elegir distintas herramientas, o sea, el programa va a simular que utilicé un lápiz versus que utilicé un bolígrafo, una pluma fuente, marcadores, etcétera. El programa puede simular todas esas cosas y entonces me estaría generando esa misma información que el dibujo tradicional, pero tendría las ventajas de que si algo me gusta y quiero hacerle una variante, lo puedo copiar y pegar y hacerle las modificaciones a la copia y copiarla las veces que quiera, rotarlo, espejearlo, guardarlo, dibujar encima de muchos beneficios que creo que son obvios que tiene la parte digital contra la parte analógica. Y aún así sostengo, el dibujo analógico es mejor en la primera parte del proceso de diseño arquitectónico que el dibujo digital. Y les voy a explicar por qué. Nuevamente todo tiene que ver con la creatividad y los procesos inconscientes que tanto he mencionado en este video. Hay un documental, también se los voy a dejar aquí enlazado, se llama ¿Por qué compramos lo que compramos? Es un documental sobre marketing y habla sobre cómo existen personas que ni siquiera sabemos que existen, que diseñan las cosas para que se vean, se sientan, huelan y se escuchen de formas determinadas, no nada más que se vean de cierta forma, porque muchas veces nos limitamos únicamente al sentido de la vista, particularmente en la arquitectura se diseña únicamente para la vista o se tiende a diseñar únicamente para la vista. En ese documental
Nos hablan de una mujer que está encargada de diseñar el olor de un hotel. No se trata de una fragancia como un perfume, un ambientador o algo así, sino más bien de un olor que a primera instancia podría parecer imperceptible, pero que generaría ciertas emociones en los huéspedes para que quieran seguir yendo a ese olor. Esta mujer pone olores o pretende utilizar olores que podríamos considerar tan extraños como por ejemplo el olor del dinero, del papel moneda, el olor a limpio, el olor a un montón de olores que no te imaginas. Hay otra persona que está, o otro grupo de personas que están encargándose de determinar qué ruido van a hacer los electrodomésticos, porque resulta que si una lavadora no hace suficiente ruido, la gente piensa que no está lavando bien, entonces tiene que hacer un ruido que no sea demasiado molesto, pero sí hacer un poco de ruido para que la gente piense que esté haciendo su trabajo. Es decir, en este documental están probando que toda la información que percibimos en nuestro entorno, los sonidos, el olor, etcétera, influyen directamente en nuestras acciones. Esto significa que hay información inconsciente que se está generando y estamos percibiendo, es decir, hay procesos inconscientes que conllevan a la creatividad. ¿Y qué pasa si podemos usar estos procesos inconscientes a nuestro favor? He visto también algunos videos de personas, por ejemplo, uno de una bailarina, espero poder ponérselos por aquí, una bailarina ya anciana que no sé si tiene demencia senil, Alzheimer o algún tipo de problema mental, pero está prácticamente inmóvil y le ponen música correspondiente a su época de bailarina y la mujer se levanta y empieza a bailar. Un hombre con Alzheimer que se pone a tocar el piano y toca una pieza que tocaba en su juventud. Tiene Alzheimer, se supone que no recordaría nada de eso. Es decir, los sentidos tienen un poderoso impacto en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra psique. Entonces, una forma tanto de impactar más en nuestros sentidos como de generar mayor información inconsciente es el dibujo analógico. Genera más información inconsciente que el medio digital porque en el medio analógico podemos sentir el papel. Es muy diferente un tipo de papel de otro, podemos sentir la diferencia conforme vamos pasando la mano mientras estamos escribiendo y nos estamos recargando, podemos sentir ese papel, podemos oír los sonidos de lo que estamos usando para trazar. Es muy diferente el sonido de un lápiz, de un portaminas, de una pluma fuente, de un bolígrafo, de un estilógrafo, de un marcador, de lápices de colores. Todos estos sonidos son diferentes, los trazos que generan son diferentes, la sensación es diferente, incluso la forma en la que lo aplicas es diferente. Ahí estás involucrando el sonido, la vista, el tacto, incluso el olfato, porque hasta estos materiales huelen diferente. Seguramente una tablet tiene un sonido y tiene una textura, pero aunque estés utilizando herramientas o que el programa esté generando herramientas de dibujo diferentes, el olor va a ser el mismo, el tacto, todo va a ser lo mismo porque estás usando realmente la misma herramienta y el tacto, el sentimiento es muy diferente. La tablet está fría, el papel no va a estar frío, aunque haga frío. Son actividades sensoriales diferentes. Es más estimulante sensorialmente hablando el dibujo que la tablet es fría, te va a traer otro tipo de recuerdos. Quizá ni siquiera lleguen a tu mente, pero probablemente si estás usando una herramienta, tu cerebro va a estar generando recuerdos, que sea de forma inconsciente, de cuando usabas esa herramienta. Si cambias de herramienta, entonces van a ser otros recuerdos. Se va a estar generando más movimiento en el cerebro, más procesos inconscientes, mayor creatividad. Creo que esto se puede percibir fácilmente. Imaginen la famosa escena de Titanic donde Jack está dibujando a Rose desnuda. Él la está dibujando con carboncillo y la ve y ve su dibujo. Se escucha incluso el sonido del carboncillo. Es todo como muy sensual, muy sensitivo. Ahora imaginen la misma escena, pero Jack dibujándola con una tablet.
Quizá el resultado hubiera sido mejor, pero definitivamente la experiencia no hubiera sido la misma. Nuevamente, porque el dibujo, la pintura, tiene una parte muy sensual en cuanto a que hay mucha experiencia sensitiva, muchísima información que no se está teniendo del dibujo digital. El dibujar una y otra vez el proyecto, porque también esa es una parte muy importante en el proceso de diseño arquitectónico cuando lo haces con dibujo. A veces como que te llegas a obsesionar cuando estás dibujando. Si alguien por aquí se dedica a dibujar, si dibujas, eres artista o algo, tienes una etapa en la que dibujas, por ejemplo, gotas de agua y solo quieres dibujar gotas de agua. Y lo podemos ver en otros artistas. Por ejemplo, un artista que me gustaba mucho, Monks, no recuerdo el nombre, pero se apellida Monks. Tuvo una etapa en la que pintaba mujeres, siempre pintaba mujeres con una barrera de cristal o de algo y gotas de agua. Y pintaba mucho eso. Lina, que pueden encontrar aquí en YouTube, también tuvo una etapa en la que pintaba mucha agua. Diferentes artistas han ido pintando, tienen etapas en las que se obsesionan con pintar cierta cosa o dibujar cierta cosa. Y cuando tú estás usando el dibujo como herramienta de diseño arquitectónico, te empiezas a obsesionar también con tu proyecto, lo empiezas a dibujar una y otra vez, y empiezas a verle defectos, lo empiezas a ver mucho más claro en tu mente. Estoy segura de que lo ves más claro en tu mente, estoy segura que se ve mucho más claro en la mente el proyecto cuando lo estás dibujando que cuando lo estás modelando de forma tridimensional. Lo sé porque he hecho las dos opciones, he trabajado de un modo y de otro, y ves mucho más claro el proyecto arquitectónico en tu mente cuando lo has estado dibujando, seguramente porque el dibujo te ayuda a tener más recuerdos, es decir, tienes más actividad sensorial, como ya mencioné, y eso ayuda a que tu memoria sea mejor, hace que tu proyecto se quede más en tu cabeza, porque conoces realmente a tu proyecto y eso te ayuda a resolver problemas que van a salir más adelante, incluso estando en obra, construyendo el diseño arquitectónico. Si hay algún problema, vas a resolverlo más fácil porque conoces enteramente tu proyecto arquitectónico, le diste a luz. Lo creaste desde el papel, lo conoces íntimamente, dibujaste cada una de sus partes, lo imaginaste bien y es más fácil entonces resolver ese tipo de problemas. Los mismos bocetos que se realizan en el proceso de diseño no son iguales que los que podrías hacer de una obra ya terminada, porque esos se están modificando, ni siquiera tienen que parecer algo, tienen que parecer algo para la persona que está diseñando, tiene que tener esa información que él necesita, tiene que asemejarse a lo que él quiera. Muchos arquitectos muestran sus bocetos, no sé si serán los primeros bocetos de sus proyectos, pero no tiene nada que ver o ni siquiera se les entiende la forma, y es que no tiene que tener una forma para otras personas. Simplemente tienen que ser eso, herramientas de diseño arquitectónico. En conclusión, para llegar a un proyecto arquitectónico, primero tenemos que pasar por el proceso de diseño arquitectónico. Como herramienta en las primeras etapas del proceso arquitectónico, el dibujo analógico, el dibujo tradicional, es la mejor herramienta porque ofrece más información inconsciente, lo que significa procesos inconscientes en el cerebro, lo que redunda en creatividad para poder resolver el problema arquitectónico y llegar a un proyecto arquitectónico de forma óptima. Además, facilita la transmisión de ideas de forma más eficaz que las otras herramientas de diseño arquitectónico. Esto, repito, en las primeras etapas del proceso de diseño arquitectónico. No significa que el resto de herramientas no sean útiles. Siguen siendo herramientas y siguen siendo útiles, pero no son las óptimas para las primerísimas instancias del proceso de diseño arquitectónico. Espero sus comentarios. Les dejo un video sugerido. Les invito a que se suscriban y nos vemos en un próximo video. ¡Paz!